Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994. Pero 2 días después, alguien intentó usar su tarjeta de crédito. Los intentos fueron rechazados y nadie jamás rastreó quién los hizo. Ese no fue el único detalle extraño. La escopeta no tenía huellas dactilares utilizables, el casquillo cayó del lado equivocado y la heroína en su sistema era 3 veces la dosis letal para la mayoría de las personas. Expertos dijeron que habría estado inconsciente en minutos. Entonces, ¿cómo apretó el gatillo? Durante décadas, estas preguntas permanecieron enterradas. Ahora por fin están siendo escuchadas, y lo que está saliendo a la luz ha impactado incluso a sus fans más devotos. La historia de Kurt Cobain comienza en una tranquila habitación de hospital el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, y desde el principio su mundo estuvo moldeado por los bordes ásperos de un pueblo que ya había empezado a desvanecerse. Su padre, Donald, trabajaba como mecánico y su madre, Wendy, servía mesas, tratando de construir una vida sencilla después de casarse en julio de 1965. Se mudaron de Hockham a un lugar pequeño en Aberdeen Avenue, luego a 1210 East First Street, instalándose en un pueblo que cargaba el peso del desempleo y la esperanza menguante. Esta atmósfera se deslizó en la mente de Kurt mucho antes de que siquiera la entendiera, y a medida que crecía, los aserraderos en decadencia, las calles vacías y el silencio pesado a su alrededor moldearon en silencio la forma en que miraba el mundo. Más tarde, cuando la gente intentó entender por qué su música tenía tanto dolor y verdad, siempre se encontraban regresando a Aberdeen, porque el pueblo parecía cosido en cada palabra que escribió. Mientras el mundo a su alrededor se sentía cansado, algo dentro de él se estaba despertando rápido. Para cuando tenía 3 años, ya estaba dibujando con una concentración que no coincidía con su edad. Y cuando cumplió 6, tomó un lápiz y dibujó a Mickey Mouse de memoria tan perfectamente que su abuelo lo acusó de haberlo calcado. Kurt no discutió, solo tomó otra hoja y dibujó a Donald Duck y a Goofy ahí mismo, en el acto, cada línea cayendo donde debía. Sus maestros notaron el talento casi de inmediato, y su hermana Kim recordaba que podía escuchar una melodía una vez y reproducirla sin pensar. Alguien le dio una batería de Mickey Mouse y se convirtió en la cosa que más amaba. Cada día después de la escuela, golpeteaba sus sentimientos en los tambores, dejando que el arte y la música crecieran uno al lado del otro sin darse cuenta de lo lejos que lo llevarían. Pero la vida dentro de la casa empezó a resquebrajarse. En 1975, cuando Kurt tenía 8 años, sus padres se divorciaron y el cambio lo golpeó más fuerte de lo que cualquiera esperaba. El tribunal le dio la custodia a su madre, pero Kurt iba de un lugar a otro, quedándose con su papá, que se volvió a casar, luego con su madre otra vez, luego con su tía Mary Earl, que llenaba su hogar de arte y lo animaba a seguir dibujando. La amaba, y aun con su bondad, la inestabilidad pesaba sobre él. A los 14, las cosas se pusieron todavía más oscuras cuando terminó durmiendo debajo del puente de Yonge Street. La gente discute cuánto tiempo se quedó allí, pero todos están de acuerdo en que el espacio frío y resonante y el sonido del río Wishkah, abajo, se le quedaron grabados. Años después, vertió ese recuerdo en la inquietante canción Something in the Way. El puente se convirtió en un símbolo de su soledad, y esa soledad se volvió parte de cada letra que escribió. Sus años de adolescencia se convirtieron en un ciclo de mudarse entre familiares, amigos, sofás y lugares que apenas se sentían como refugio. Aberdeen seguía presionándolo, y la pobreza moldeó la forma en que veía a las personas que luchaban. Llevó esa empatía a su música, envolviéndola alrededor de los personajes de sus canciones. Incluso el puente bajo el que una vez se escondió regresó años después en el título From the Muddy Banks of the Wishkah. Era como si el pueblo se negara a soltarlo. La escuela no le ofreció mucha escapatoria. Kurt se rebelaba contra las reglas y contra la gente que intentaba controlarlo. Se metió en problemas por grafitis, y uno de sus primeros momentos de rebeldía ocurrió cuando pintó con aerosol Dios es gay en una pared. A los 10 fue arrestado por pintar en autos. Su ira hacia la autoridad seguía creciendo y las escuelas seguían expulsándolo. Estos no eran solo actos aleatorios de un niño portándose mal, eran señales tempranas de la voz que después gritaría a través de su música, una voz que desafiaba todo lo que lo rodeaba.
Incluso entonces, vivía con la misma honestidad que más tarde lo convirtió en una leyenda. Las cosas volvieron a cambiar cuando cumplió 14. A través de Buzz Osborne de los Melvins, Kurt encontró los sonidos que moldearon su futuro. Empezó a faltar a la escuela para ver a los Melvins ensayar en Montesano. Escuchó Black Sabbath por primera vez. Sintió el golpe del punk y el peso de los riffs pesados hundirse en sus huesos. Buzz lo llevó a ver a Black Flag en 1984 y ese show se le grabó. La crudeza de la música, el ruido, la energía, todo le abrió una puerta por dentro. Estos recuerdos tempranos pronto se convertirían en las raíces del sonido de Nirvana. Más o menos al mismo tiempo, ahorró $100 de Navidad y compró su primera guitarra, una Univox High Flyer. Era barata, pero no le importó. Era zurdo, así que reencordó una guitarra para diestros al revés y aprendió a tocar de una manera que se sentía natural solo para él. Ese método extraño ayudó a moldear el sonido que la gente más tarde intentaría imitar, pero nunca podría igualar. Su guitarra se convirtió en una extensión de todo lo que sentía y de todo lo que no podía decir en voz alta. Cuando llegó a los 18, creó su primera banda con Dale Crover. La llamaron Fecal Matter, y a finales de 1985 o principios de 1986, dependiendo de quién cuente la historia, grabaron una maqueta áspera de 15 pistas titulada Illiteracy Will Prevail. Trabajaron en la casa de su tía Mary en Burien, usando lo que tuvieran. Las canciones eran crudas y ruidosas y a veces desordenadas, pero mostraban un tipo de talento que no necesitaba pulirse para brillar. Unas cuantas pistas más tarde ayudaron a moldear el sonido temprano de Nirvana. La gente que escuchó la maqueta dijo que se sentía como alguien gritando a través de un altavoz roto mientras aún encontraba melodía dentro del caos, y esa mezcla capturaba exactamente en quién se estaba convirtiendo Kurt. Durante este tiempo, conoció a Krist Novoselic en una peluquería donde él trabajaba. Se unieron por cintas de punk y largas conversaciones sobre bandas underground. Su primera sesión de ensayo en 1986 no salió bien, porque Kurt bebió demasiado y vomitó, pero aún con el desastre, su conexión era lo bastante fuerte como para que siguieran trabajando juntos. El bajo firme de Krist equilibraba la energía salvaje de Kurt, y ese equilibrio pronto los llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos esperaba. La escuela nunca lo retuvo por mucho tiempo. En 1986, con un promedio de 0,67, abandonó. Volvió a quedarse sin hogar, deambulando por Aberdeen con su guitarra y una obsesión creciente por la música. Pintó grafitis por toda la ciudad, incluyendo la frase "Kurt huele a Teen Spirit", que venía de una broma sobre una marca de desodorante. Esa frase se le quedó en la mente y años después se convirtió en el título de la canción que lo cambió todo. En algún punto de este camino, leyó una novela budista sobre alcanzar la paz a través del sonido, y la palabra Nirvana se le quedó. La tomó prestada para la banda porque se sentía como lo opuesto al ruido y al dolor con los que habían crecido. Su primer show ocurrió el 5 de junio de 1988 en el Central Tavern de Seattle. Solo había 6 personas en la sala, pero 2 de ellas eran los fundadores de Sub Pop, Jonathan Poneman y Bruce Pavitt. Un agente de reservas había cambiado su turno a último minuto solo para que Sub Pop pudiera escucharlos. Una persona mirando pensó que sonaban terrible, pero Poneman y Pavitt escucharon algo real y decidieron que querían más. Unos días después, grabaron una maqueta con Jack Endino en Reciprocal Studios. Dale Crover tocó la batería en ella y una de las pistas clave fue Spank Through. Toda la sesión costó $606.17. La batería de Crover le dio a la banda la columna vertebral pesada y llena de sludge que moldeó su sonido temprano. Kurt incluso quería que Crover se uniera de forma permanente, pero los Melvins ya lo tenían. Más tarde ese año, Nirvana grabó una versión de Love Buzz, que se convirtió en su primer sencillo cuando Sub Pop lo lanzó en noviembre de 1988. La grabación costó $600. Solo se prensaron 1,200 copias al principio. Un tipo llamado Jason Everman pagó la sesión solo para apoyar a la banda, aunque no tocó en el sencillo. A Sub Pop no le gustó la primera toma vocal de Kurt, así que Jack Endino la regrabó y añadió efectos de sonido mezclando una caseta en vivo dentro de la pista, porque solo tenían 8 canales de grabación con los que trabajar.
Las sesiones de Bleach comenzaron el 24 de diciembre de 1988 y terminaron el 24 de enero de 1989. El presupuesto fue apenas un poco más de $606 otra vez. Grabaron 28 canciones. Chad Channing tocó la batería en la mayoría, pero 3 pistas usaron grabaciones anteriores de Kroeber. Kurt pintó con aerosol el arte del álbum él mismo. La foto de la portada la tomó su novia Tracy en un show en Olympia. Todo sobre Bleach fue apresurado, ruidoso y real. Cuando Bleach por fin salió el 15 de junio de 1989, solo se hicieron 1000 copias. Salieron a la carretera para promocionarlo. Pero durante la gira, su furgoneta fue robada en San Francisco junto con la mayoría de su equipo. Tuvieron que cancelar shows y volver a casa. Incluso entonces, lo que habían creado era lo bastante fuerte como para llevarlos hacia adelante. Su gira de la costa oeste de 1989 comenzó como una chispa que seguía atrapando viento nuevo. Fueron 36 shows metidos en unos meses duros y Nirvana pasaba esas noches abriendo para Tad, moviéndose por Washington y Oregón y luego deslizándose hacia California con apenas tiempo para respirar. La gira arrancó en junio y siguió rodando hasta agosto, y Kurt Cobain empujó cada kilómetro como si tuviera algo ardiendo dentro de él. El 22 de julio en Portland, saltó al mosh pit durante el show, cayó fuerte y se rompió el brazo. En lugar de parar, cantó con una sola mano mientras Krist Novoselic cargaba el bajo solo. La multitud vio el caos y le encantó. La banda siguió aunque estaba agotada, y al final estaban tan desgastados que unos cuantos shows planeados tuvieron que cancelarse. Estaban pidiendo prestado equipo, durmiendo en furgonetas y aferrándose a la idea de que alguien en algún lugar finalmente podría escucharlos. Ese tipo de desgaste moldeó cómo la gente los veía: crudos, impredecibles, hambrientos. Plantó su nombre mucho antes de que el mundo supiera quiénes eran. Luego, abril de 1990 trajo un momento que cambiaría todo en silencio. Dave Grohl vio a Nirvana tocar en Olympia y sintió que algo lo golpeó. Todavía era el baterista de Scream, pero aún así le envió a la banda una cinta de él mismo. Para septiembre voló a Seattle para audicionar. El 25 de septiembre de 1990 conoció a Kurt y Krist por primera vez, y en minutos algo encajó. Krist más tarde dijo que Dave era como un tornado, la energía saliéndole en oleadas. En octubre tuvo su primer ensayo real con ellos, y el sonido cambió de una manera que se podía sentir. Su batería era filosa y pesada, y lo bastante firme como para levantar todo a su alrededor. La banda se volvió más ruidosa en espíritu, más ajustada en el tiempo, y la formación que más tarde daría forma a Nevermind finalmente se asentó en su lugar. La música siguió avanzando en pequeños pasos que se sintieron más grandes en retrospectiva. En octubre de 1990, Nirvana lanzó el sencillo Blue, que marcó la primera grabación oficial de Dave con ellos. Ese mismo lanzamiento incluyó el EP Sliver, grabado el 11 de julio de 1990 en Reciprocal Recording en Seattle. Metieron esa sesión en un descanso pensado para Tad. Sliver fue la primera pista de estudio con Dave en batería, y el lado B, Dive, llevó las voces de Kurt con Courtney Love, añadiendo las suyas durante la misma sesión. Sliver se grabó antes de tocarse en vivo, lo que hizo que su debut el 22 de septiembre de 1990 se sintiera como una prueba de algo nuevo. A los fans les encantó. Mostró a una banda pasando de los bordes ásperos de Bleach hacia un sonido más limpio, pero todavía pesado, que insinuaba el futuro. El verano de 1990 también trajo las maquetas del boombox. Nirvana grabó 12 canciones en un boombox barato, con un micrófono capturando toda la habitación, el aire, los gritos, todo. Enviaron esas cintas a sellos, esperando que alguien escuchara más allá del ruido. El productor Butch Vig lo hizo. Escuchó una cinta de ensayo de Negative Creep y sintió el tirón incluso con la calidad terrible. El gancho atravesaba el desastre. La energía sacudía a través de la estática. Escuchó lo suficiente para decir que sí a trabajar con ellos. Esas grabaciones ásperas mantuvieron la puerta abierta y empujaron a la banda más cerca de grabar Nevermind. Para el 30 de abril de 1991, las cosas por fin cambiaron de una manera que podían medir. Nirvana firmó con el sello DGC de Geffen y aseguró un adelanto de $287,000,
su pop se quedó con un 10%. Por esta época Kurt escribió Smells Like Teen Spirit en agosto de 1990, después de ver un mensaje de graffiti de Toby Vale. Nadie lo sabía todavía, pero esa canción anclaría Nevermind, el álbum que llegó poco después del trato. Firmar con Geffen no solo levantó a Nirvana, reconfiguró todo el movimiento grunge. De repente, un acto underground estaba parado al borde de algo global. La grabación de Nevermind cargó con ese impulso. Entre mayo y junio de 1991, trabajaron en Smart Studios en Madison con Butch Vig, guiando un calendario apretado de 3 semanas con un presupuesto de $65,000. Kurt se exigió en esas sesiones haciendo overdubs de hasta 50 pistas de guitarra para Lounge Act, para construir el sonido espeso y en capas que más tarde definió el álbum. Por esta época usó un prototipo Fender Jack Stang, una guitarra que diseñó mezclando la Jaguar y la Mustang. El diseño salió de bocetos en sus diarios y solo se produjo en masa después de su muerte en 2002. Su escala corta y cuerpo de aliso le dieron el tono contundente que hizo que Nevermind se sintiera vivo. Estas decisiones ayudaron a moldear un sonido que era ruidoso pero limpio, caótico pero estructurado y listo para llevar el rock en una nueva dirección. Una vez que las pistas principales estuvieron hechas, llevaron las cintas a Sound City Studios en Van Nuys en junio de 1991, donde Andy Wallace remezcló todo. Wallace pulió las canciones, añadiendo un bajo con chorus y usando muestras de batería para hacer que el kit sonara más lleno sin perder su filo. Durante la mezcla de Something in the Way, la chelista Kera Shaley grabó su parte en una sola pasada emocional. Kurt escuchó y lloró en silencio, el peso de la canción golpeándolo más fuerte de lo que esperaba. Wallace separó las voces, iluminó las guitarras y refinó la batería lo justo para levantar todo el álbum a un lugar donde las radios pudieran abrazarlo sin arrancarle el alma. Nevermind salió el 24 de septiembre de 1991 con un primer tiraje de 50,000 copias. Smells Like Teen Spirit llegó a MTV en octubre y creció como una bola de nieve hasta convertirse en un cambio cultural. Para el 11 de enero de 1992, Nevermind superó Dangerous de Michael Jackson y llegó al número 1 en el Billboard 200. Para entonces había reconfigurado cómo sonaba el rock y a quién le pertenecía. Las ventas mundiales finalmente pasaron los 30 millones, con 12,6 millones en los Estados Unidos. Todos conocían a Nirvana ahora y todo se movía más rápido. Su aparición en Saturday Night Live el 11 de enero de 1992 solo añadió a ese impulso. Alrededor de 20 millones de espectadores los vieron esa noche. Kurt usó gafas de sol para ocultar un ojo morado de una pelea con Courtney Love, que estaba embarazada en ese momento. Su actuación explotó en caos, y al final, Chris besó tanto a Grohl como a Kurt durante los créditos solo para irritar a la gente que sabía que estaría mirando. Se informó que Kurt estaba usando heroína antes del show, pero aún así la actuación sacudió el escenario y consolidó su lugar como la voz de su generación. Luego vino el Reading Festival ese mismo año. En 1992, 65,000 fans corearon Nirvana mientras Kurt entraba al escenario en silla de ruedas usando una bata de hospital para burlarse de los rumores sobre su salud y de las acusaciones de que se habían vendido. Era la misma bata que Courtney había usado cuando dio a luz a Frances Bean Cobain solo 12 días antes. Kurt fingió desmayarse y luego se deslizó hacia el comienzo de Rape Me, convirtiendo el show en una mezcla extraña de teatro y rebeldía. Esa actuación todavía es recordada como una de sus mejores. Estuvo en la cima de su fama y capturó a una banda en medio del caos con control total. La historia de Kurt y Courtney había comenzado años antes, aunque el 12 de enero de 1990 se conocieron en el club nocturno Satyricon en Portland mientras Nirvana tocaba. Ambos estaban usando heroína esa noche y conectaron rápido. A Kurt le gustaba su desenfreno y ella se sintió atraída hacia él de una manera que más tarde describió como peligrosa. Dijo que había estado intentando dejar la heroína, pero ver a Kurt la hizo recaer. Su relación se volvió una tormenta. Kurt escribió Drain You sobre ella, una canción llena de líneas como un bebé le dice a otro bebé, soy afortunado de tenerte, que insinuaban lo intensa que era su unión. La adicción
se enhebró a través de sus vidas juntos y moldeó un amor que ardía brillante y se rompía fácilmente. El 18 de agosto de 1992 nació su hija Frances Bean Cobain en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, pesando 7 libras 2 onzas. Su llegada debería haber sido pacífica, pero en octubre de ese año, un artículo de Vanity Fair afirmó que Courtney admitió haber usado heroína mientras estaba embarazada. La frase "yo consumí heroína todos los días durante un mes" encendió una tormenta. Los servicios de protección infantil intervinieron y Frances fue retirada de su custodia por un corto tiempo, solo 2 semanas después de su nacimiento. La investigación se desvaneció más tarde, pero el daño ya estaba hecho. El escándalo se pegó a su imagen pública y moldeó cómo la gente vio a la familia desde ese punto en adelante. Unos meses antes de que naciera Frances, Kurt y Courtney se habían casado. Fue el 24 de febrero de 1992 y eligieron Waikiki Beach, en Hawái, para una pequeña ceremonia al atardecer con menos de 10 personas. Fue simple y silenciosa. Kurt llevaba pijama. Courtney llevaba un vestido de seda y encaje que alguna vez perteneció a Frances Farmer. Dave Grohl asistió, pero Chris Novoselic se mantuvo alejado porque no estaba de acuerdo con el matrimonio. Kurt dijo que se sintió más feliz que nunca justo después de la boda, pero la felicidad no era lo bastante fuerte como para contener la presión que se acumulaba a su alrededor. Para 1994, la adicción de Kurt a la heroína había llegado a un punto aterrador. El 4 de marzo de 1994, en Roma, sobredosis de unas 50 pastillas de Rohypnol y champán, cayendo en coma durante 20 horas. Courtney y Frances estaban con él. Los comunicados oficiales lo llamaron un accidente, pero muchos cercanos a él creían que fue un intento de suicidio. Nirvana canceló su gira europea. Kurt entró a rehabilitación, pero escapó después de unos días y volvió a Seattle para seguir usando. Los dealers tenían miedo de dejarlo entrar a sus casas porque temían que una estrella de rock pudiera morir allí. Todo a su alrededor se estaba resquebrajando. Su adicción y la presión de la fama lo estaban empujando hacia un final que nadie podía detener. El dolor debajo de todo esto había estado con él mucho antes de la fama. Kurt vivió con dolor crónico de estómago desde la infancia. Era tan severo que a menudo se acurrucaba durante horas, incapaz de moverse. Escribió sobre ello en sus diarios. Habló de sentirse vacío y drenado. Escribió que no había sentido emoción en más de un año. Describió la fama como un peso en lugar de un sueño. Cancelaba shows cuando el dolor se volvía demasiado fuerte. Sus diarios revelaron cuán estrechamente estaban tejidos su sufrimiento, su adicción y su arte. Mostraron a un hombre que creó música que movió a millones mientras se sentía más solo de lo que nadie imaginó. Nirvana entró a Pachyderm Studios el 13 de febrero de 1993, llevando una idea clara de lo que querían, aunque nunca habían conocido a Steve Albini antes de ese día. Lo eligieron porque su sonido se sentía crudo e intacto, el tipo de sonido que no se escondía detrás del pulido. El estudio estaba metido en lo profundo de los bosques de Minnesota, lejos del ruido y lejos de cualquier cosa que pudiera apartar sus mentes. Durante 2 semanas, del 13 al 26 de febrero, trabajaron en ese aislamiento frío, grabando In Utero con un presupuesto de $150,000, lo cual era modesto para una banda ya famosa en todo el mundo. Hablaron desde temprano de querer algo honesto y algo que no se doblara ante la radio. Cobain incluso prohibió Smells Like Teen Spirit de la lista de canciones para que nada viejo opacara el trabajo nuevo. Mientras grababan, empezaron a circular susurros de que DGC quizá no lanzaría el álbum en absoluto porque las mezclas de Albini eran tan abrasivas. Al final Bob Ludwig suavizó los bordes cuando lo masterizó, pero el espíritu de Albini se quedó en cada pista. Más tarde él dijo que se sentía como lo mejor que había hecho en su vida. Los problemas empezaron mucho antes de que el álbum llegara a las tiendas, especialmente alrededor de la canción Rape Me, que Cobain escribió en 1992. Despertó miedo en todas partes. Nirvana quería tocarla en los MTV Video Music Awards de 1992, pero MTV temía que enviara el mensaje equivocado. Judy McGrath no quería que los espectadores pensaran que Nirvana estaba normalizando algo horrible, así que empujaron a la banda, con suavidad pero con firmeza, a dejarla. Cuando In Utero estuvo terminado
Geffen se preocupó por demandas y reacción negativa. Minoristas como Walmart y Kmart se negaron a vender el álbum a menos que se cambiara la contraportada. Nirvana aceptó quitar los fetos y simplificar el arte. En algunas copias, el título de la canción se convirtió en Wave Me, una broma de Cobain. Luego el sello trajo a Scott Litt para remezclar All Apologies y Heart Shaped Box para la radio. Albini se molestó porque creía que la crudeza importaba más que cualquier otra cosa. Todas estas discusiones se derramaron en titulares, encendiendo debates sobre censura y control artístico. Sin embargo, cuando In Utero salió el 21 de septiembre de 1993, ocurrió algo poderoso. Debutó en el número 1 del Billboard 200 y vendió 180,000 copias en su primera semana. Los críticos lo llamaron valiente. The New York Times incluso lo nombró el álbum más convincente del año. Heart Shaped Box y All Apologies, ambos, llegaron al número 1 en la lista Modern Rock Tracks. Para finales de 1993, el álbum había vendido más de 1 millón de copias en los Estados Unidos y alrededor de 1,3 millones en todo el mundo. Con el tiempo, alcanzó 6 veces platino en Estados Unidos y más de 15 millones de ventas globales. El álbum era abrasivo, pero era real, y esa honestidad atraía a la gente. Nirvana demostró que no necesitaban pulido para mantenerse arriba. 2 meses después, el 18 de noviembre de 1993, Nirvana grabó su presentación de MTV Unplugged en Sony Studios en Nueva York. La sala se sintió tenue y pesada esa noche, y gente cercana a la banda más tarde dijo que percibieron algo frágil en Cobain. Él insistió en pasar su guitarra acústica por pedales de efectos para que aún llevara su tono embrujado. Tocaron Come As You Are, About a Girl y un puñado de versiones de Meat Puppets. La voz de Cobain se quebraba y subía de maneras que hacían que la sala contuviera el aliento. Cantó All Apologies 2 veces porque dijo que necesitaba la segunda. Amigos dijeron después que parecía aliviado y drenado. La presentación se convirtió en su última gran aparición y ahora es vista como uno de los mejores momentos de MTV. Cuando se lanzó después de su muerte, se sintió como un mensaje final atrapado en cinta. Detrás de todo esto, Cobain seguía incómodo con la fama. Odiaba que Smells Like Teen Spirit sonara en todas partes, convirtiéndolo en algo que no quería ser. Le dijo a Rolling Stone que temía quedar atrapado por eso. Después de que murió, viejas heridas dentro de la banda se reabrieron. El ex baterista Chad Channing demandó por regalías no pagadas, diciendo que merecía una parte del éxito de Nirvana, aunque se fue en 1990. El caso se alargó, exponiendo tensión financiera que había estado enterrada bajo años de silencio. Los diarios de Cobain incluso salieron a la luz más tarde durante las demandas por la portada del álbum Nevermind, mostrando sus propios pensamientos complicados sobre el dinero y la explotación. Las batallas legales pintaron una sombra oscura sobre el legado de la banda, revelando cómo la fama torcía las relaciones tras bambalinas. Luego llegó el 30 de enero de 1994. Nirvana se reunió en Robert Lang Studios en Seattle para grabar unas cuantas pistas durante un descanso de gira. La sesión estaba reservada por 3 días, pero Cobain no apareció los 2 primeros. Krist Novoselic y Dave Grohl pasaron el tiempo trabajando en sus propias canciones. Cuando Cobain por fin llegó, tocaron You Know You're Right 3 veces. La estructura se formó rápido. Después de grabar lo instrumental, tomaron un descanso para comer pizza y comprar cigarrillos. Cobain regresó y grabó sus voces en una sola toma, añadiendo 2 overdubs rápidos. Nadie sabía que sería su última grabación de estudio. La pista quedó oculta durante años por peleas legales entre Nirvana y Courtney Love. Las cintas maestras se quedaron en el sótano de Novoselic hasta 1998. La mezcla final se completó en julio de 2001 y se lanzó en 2002, sonando casi exactamente como la grabaron. 2 meses después, todo cambió. El 30 de marzo de 1994, Cobain aceptó entrar al Exodus Recovery Center en Marina del Rey después de una intervención tensa y una sobredosis casi fatal en Roma. Se quedó solo unos días. En la noche del 31 de marzo, trepó una cerca de 6 pies y se fue caminando. Llegó al aeropuerto y firmó autógrafos antes de abordar un vuelo de Delta a Seattle, aterrizando a la 1 de la mañana. El 1 de abril. Antes de salir de Los Ángeles, pasó por el condominio de Dylan Carlson y pidió un arma,
diciendo que necesitaba protección contra intrusos. Carlson le compró una escopeta el 1 de abril. Estos momentos se convirtieron en las últimas notas de sus últimos días de libertad, cada una cargando una sensación de pánico y confusión. Después de que Cobain murió el 5 de abril de 1994, empezaron a pasar cosas extrañas. Courtney Love ya había cancelado su Sears Mastercard el 1 de abril para rastrear su paradero, pero después del 5 de abril hubo varios intentos de usarla. El 6 de abril, a las 7:07 de la mañana, alguien intentó sacar un adelanto de efectivo de $1,517.56. La tarjeta no estaba presente. Otro intento ocurrió el 8 de abril a la 1:35 de la mañana por $43.29. Todos los intentos fueron rechazados y el banco no registró ubicaciones. El investigador privado Tom Grant intentó rastrear los intentos, pero no encontró nada. El misterio sigue ahí, intacto e inexplicado. Una de las últimas cosas que Cobain hizo en su vida fue llamar a su amiga Rosemary Carroll el 1 de abril. Le dijo que Courtney estaba tratando de matarlo. Ella más tarde dijo que sonaba asustado y confundido. En su diario por esa época escribió: "La paz, el amor está sobrevalorado", una línea que llevaba una tristeza pesada. Estas palabras y esa llamada final han sido estudiadas una y otra vez, convirtiéndose en algunas de las piezas más inquietantes de su historia. El 8 de abril de 1994, el electricista Gary Smith encontró el cuerpo de Cobain mientras instalaba una luz de seguridad en su casa de Seattle. Al principio pensó que Cobain estaba dormido, pero luego notó la sangre y la escopeta sobre el pecho de Cobain. El médico forense dictaminó que la muerte fue un suicidio por herida de escopeta en la cabeza. El informe toxicológico mostró 1,52 miligramos por litro de morfina, junto con rastros de Valium. Cerca yacía una nota de suicidio y una caja de puros llena de parafernalia de heroína estaba cerca de su cuerpo. Cobain llevaba muerto 2 días y medio y la policía tuvo que identificarlo por huellas dactilares. Años después, en 2025, los peritos calígrafos Dawn McCarthy y el Dr. Moselle Martin examinaron de nuevo la nota de suicidio. Encontraron que las últimas 4 líneas se veían diferentes del resto. Señalaron cambios en la inclinación, la línea base y las formas de las letras. También compararon la escritura con una hoja de práctica de escritura encontrada entre las pertenencias de Courtney Love después de su arresto de 1994. Ambos expertos dijeron que las últimas líneas parecían más cercanas a la escritura de Love que a la de Cobain. Sus hallazgos generaron controversia y trajeron nueva atención a teorías de falsificación. Otros detalles añadieron al rompecabezas. Cuando la policía procesó la escopeta, el bolígrafo y el casquillo en mayo de 1994, no encontraron huellas dactilares utilizables. El casquillo había caído a la izquierda de su cuerpo, aunque el arma estaba a su derecha. Expertos en armas de fuego dijeron que esto podía ocurrir si el arma giraba, pero críticos argumentaron que la colocación se veía extraña. La policía ni siquiera procesó el casquillo para huellas hasta enero de 1997. El largo retraso y la evidencia faltante despertaron más preguntas sobre cómo se manejó la escena. El nivel de heroína en su sistema generó todavía más debate. Tom Grant argumentó que el nivel de morfina de 1,52 miligramos por litro era 3 veces la dosis letal para un no adicto. Otros dijeron que la tolerancia podía cambiarlo todo. Algunos expertos creían que incluso con tolerancia, una dosis tan alta lo dejaría inconsciente en minutos, haciendo imposible usar una escopeta después. Se encontraron 2 jeringas en la escena, sugiriendo múltiples inyecciones. Personas que creían que fue asesinado argumentaron que otra persona le dio la dosis final. El caos continuó cuando surgieron reportes de que la tarjeta de crédito de Cobain se estaba usando minutos antes de que el cuerpo fuera descubierto oficialmente. La escena del crimen en sí había sido inundada de gente. Al menos 12 individuos entraron a la habitación antes de que llegaran detectives de homicidios, pisoteando evidencia. El primer oficial inmediatamente llamó a la nota una nota de suicidio, aunque el cuerpo principal nunca mencionaba el suicidio. Críticos dijeron que la investigación fue descuidada desde el comienzo y que los errores hicieron imposible confiar en la versión oficial. En 2014, el detective Mike Siesinski revisó el caso y reafirmó el suicidio como la causa.
Dijo que nada nuevo apoyaba reabrir la investigación, señaló la tolerancia de Cobain como una posible explicación para los altos niveles de morfina y dijo que los rollos de película, sin revelar, no ofrecían nada nuevo. El caso se mantuvo cerrado. Críticos dijeron que la revisión fue demasiado rápida y demasiado superficial porque no abordó las mayores inconsistencias. Luego surgieron nuevas voces. El músico de Seattle Joseph Burns dijo que estuvo dentro de la casa de Cobain el 5 de abril de 1994 y vio a dos hombres inyectarle a Cobain un hot shot y luego matarlo. Afirmó que Dylan Carlson también estaba allí y sabía lo que pasó. Su historia no salió a la luz hasta años después y para 2025 se había vuelto viral. Dijo que guardó silencio porque estaba traumatizado. Su relato alimentó el fuego de quienes creían que Cobain fue asesinado. En marzo de 2025, un abogado de Seattle, conocido en línea como Ikup Cake, anunció que nuevos testigos habían salido con historias coincidentes. El abogado inició la campaña Justice 4 Court, diciendo que estos testigos tenían detalles nunca publicados públicamente. Las redes sociales explotaron con exigencias de reabrir el caso. Los nombres de los testigos se mantuvieron ocultos por seguridad, pero el abogado dijo que describieron personas desconocidas dentro de la casa y reportes policiales inconsistentes. Para agosto de 2025, Radar Online informó de aún más evidencia caligráfica. El investigador privado Jason Jensen compartió documentación con detectives de casos fríos y con un fiscal del condado de King. Expertos dijeron que las últimas 4 líneas de la nota de suicidio probablemente fueron falsificadas. Frances Bean, Cobain y Courtney Love enviaron cartas de cese y desistimiento en respuesta. La hoja de práctica de escritura encontrada después del arresto de Love en 1994 volvió a resurgir en el debate, empujando todo de nuevo al centro de atención.